Uno. La Red Cultural Yura Complexus, en coordinación con el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, da la bienvenida a toda la comunidad al segundo conversatorio del módulo Métodos de Investigación. En esta ocasión, los participantes explicarán los métodos de investigación y las diferencias entre el método cartesiano y el método complejo. Tenemos la grata presencia de Jorge, Armando, Andrea y mi persona Marlene. Y con ellos damos inicio a la siguiente reflexión. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Autor, Machado Antonio. Es una reflexión muy interesante, pero ¿qué nos quiere decir? ¿Acaso estamos hablando del método? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Marlene. Mira que la reflexión que tú nos planteas, que viene precisamente de aquellas ideas que nos dejaba a nosotros Machado, seguramente nos induce a que tratemos de buscar una serie de ideas que apuntalen hacia esa gran comprensión, y digo yo, es una gran comprensión porque seguramente en muchos de los casos la palabra método está subestimada, ¿ya? Digo así, está subestimada porque en ocasiones nosotros le religamos a un simple proceso o a un simple programa, y claro, deberíamos nosotros comenzar a hacer un análisis muy filosófico del término, de tal manera de que podamos comenzar a comprenderlo precisamente. Y yo quisiera apuntar tu primera reflexión también con otra cita, para ver si por ahí podemos nosotros comenzar a dialogar entre todos. Y quisiera citar en este momento a Jorge Wagensberg, ¿sí? Quien nos dice al respecto del método lo siguiente: pero resulta que el método se aplica siempre a una idea. Y no hay un método para cazar ideas. O lo que es lo mismo, todo vale con las ideas. La analogía, el plagio, la inspiración, el secuestro, el contraste, la contradicción, la especulación, el sueño, el absurdo. Un plan para la adquisición de ideas solo es bueno si nos tienta continuamente a abandonarlo, si nos invita a desviarnos de él, a olfatear a derecha e izquierda, a alejarnos, a girar en redondo, a divagar, a dejarnos llevar no solo por la obtención de ideas, sino por el tratamiento de estas. Aferrarse con rigor a un plan de búsqueda de ideas es una anestesia para la intuición. Entonces, yo quería precisamente citar este primer párrafo para comenzar a analizar un sistema en donde deberíamos nosotros ubicarnos en primera instancia al inicio de un camino. Y digo yo, al inicio de un camino. ¿Y por qué esto? Porque cuando nosotros queremos plantearnos un problema de investigación o cuando queremos empezar a realizar una investigación, nos encontramos precisamente en ese inicio. Y cuando estamos ahí, seguramente la visión que tenemos es tan amplia que no sabemos precisamente cómo comenzar a abordarle, ¿no? En primera instancia. Y adicionalmente nos despierta una especie de curiosidad intelectual que nos llevará por varias sendas para tratar de buscar un determinado camino. Quisiera hacer una especie de símil. Cuando nosotros recién estamos recién pasamos, perdón, de ese periodo de gestación al umbral del nacimiento, los niños seguramente tenemos pero mucha curiosidad con respecto a lo que significa la vida. Y en algún momento, nosotros como adultos y la sociedad dentro de su sistema, les traza un camino. Y en el momento en que se traza el camino, seguramente les decimos, oye, lo que pasa es que tú tienes que escolarizarte para que llegues a ser un buen profesional. Y una vez que consigas ser un buen profesional, tú vas a tener éxito.
Y el niño, y el joven, y el adulto comienzan precisamente a abordar dicho camino. Y resulta que después de ser profesional, no sé si es que todos logran tener éxito. Les trazamos un camino y verán que tenemos solamente una vida. ¿A dónde quiero ir con este tema? A que seguramente si nosotros en el objetivo de una investigación planteamos una sola idea, reflejando la posibilidad de llegar a una sola meta, seguramente estancamos a las personas a direccionarnos de tal manera de que estamos creando una especie de ser autómata. Esa es una de las primeras reflexiones. Si es que esto lo traducimos eminentemente a un tema de investigación, seguramente uno de los contextos más complicados dentro del proceso es precisamente plantear un tema de investigación. ¿Por qué? Porque el tema de investigación tiene que ir a la par de cierta expertise que tenga el investigador, porque el tema de investigación tiene que ir a la par de ciertos conocimientos previos del investigador. Y resulta que el tema de investigación entonces se vuelve precisamente en una especie de receta que va a tener un solo camino. Entonces, aquí sería súper importante que nosotros empecemos a dialogar sobre esas posibles alternativas que nos lleven a elucidar una serie de elementos que dentro de ese gran proceso de interacciones para resolver precisamente nuestros problemas de investigación, nos lleve a generar comprensiones mayores, mi estimado Armando. Gracias, Jorge. Importante, buenos días nuevamente con todos. Importante porque el tema del método debe conducirnos a entender que ha tenido dificultades para ser comprendido. Sí, yo más bien diría que el método ha trasladado un camino o un mar de incertidumbres, como lo llama Morán, y esas incertidumbres han hecho que vayan quedando cosas importantes e interesantes, ¿no es cierto?, para entender el método. Si etimológicamente nosotros nos vamos al origen de la palabra método, encontraremos que métodos, ¿no?, métodos, del latín métodos, es camino o es una vía. Y por eso precisamente se comienza con la reflexión de Machado, ¿sí? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y Jorge acaba de exponer, estimados amigos y amigas, Jorge acaba de exponer algo importante, ¿no? El camino que uno debe tomar para realizar una investigación. Pero yo siempre de mantener mi posición, perdón por el yo, hemos de mantener la posición en el sentido de que a veces esa incertidumbre de la que hablaba, o de la que habla Morán, o de ese unitas multiplex, ¿no?, o esa complejidad que habla Morán, nos conduce a dejar de lado muchas veces la investigación del método, es decir, la investigación del método, porque creemos que es una parte, ¿sí?, una parte de un tema de investigación. El mismo método necesita una investigación. Cuando Mario Bunge alguna vez le preguntaron, ¿cuál es el método científico? ¿Cuál es el método científico? Bunge decía que en la ciencia no hay un camino real, pero hay varias alternativas. Por eso Jorge decía, ¿de dónde partimos? Y lo importante es partir de un tema. Es decir, ¿cuál es el interés que nosotros manejamos para buscar una, no solución, pero sí, por lo menos, para buscar elementos de juicio para dar validez a una hipótesis planteada, ¿sí? Para dar validez a una hipótesis planteada. Ejemplo, el modelo educativo ecuatoriano, hablando de la línea de investigación de educación, el modelo educativo ecuatoriano está en concordancia con las tendencias mundiales. ¿Ah? Por ejemplo, digo, ¿no? Desde ahí parto. Y ahí vamos a nosotros a visualizar algo que es muy importante, que creo que habíamos un poco topado el tema de las variables. La importancia que al menos un tema de investigación tenga dos variables.
Entonces, volviendo a lo de Bunge, decía que la investigación se va abriendo camino. Hay varios caminos. La importancia de caminante no hay camino, se hace camino al andar, que dependerá mucho de la visión, de la visualización y de las hipótesis y metas que se ponga precisamente el investigador. Entonces la investigación se irá abriendo camino, en un camino selvático de hechos, ¿sí? En un camino selvático de hechos. Por lo tanto, las personas que hagan investigación deberán elaborar su propio estilo de investigación. ¿Sí? Deberán elaborar un propio estilo de investigación. Es decir, de pronto un propio método. Porque no hay un solo método en la ciencia. Insisto, esto tomando como referencia a Mario Bunge. ¿Sí? A Mario Bunge. Por lo tanto, también debemos comprender que los investigadores no deben desesperarse por descubrir o por validar satisfactoriamente, ¿sí? Las hipótesis, sino que más bien esos métodos o esos caminos que nosotros vayamos abriendo nos conducirá o nos irá dando las pautas de cuáles son los caminos que debemos tomar, ¿sí? Que debemos tomar. Porque no nos olvidemos que el método científico está basado, y que más adelante vamos a hablar precisamente del método cartesiano y el método complejo. El método científico, como nosotros lo conocemos, está basado en la técnica del planteo y en la comprobación. ¿Sí? En la técnica del planteo y la comprobación. Por lo tanto, el investigador deberá plantearse problemas, ¿sí? Deberá plantearse temas que esté en capacidad de ir resolviendo las hipótesis y su comprobación. ¿Sí? Las hipótesis y su comprobación. Entonces, ese camino debe conducirle al investigador, sin duda, ¿sí? Debe conducirle al investigador, sin duda, a descubrir los misterios, ¿sí? Los misterios, desde la filosofía que decía Jorge, los misterios propios del hombre. ¿Sí? Propios del hombre. No nos olvidemos que Sócrates y Aristóteles, pero sobre todo Aristóteles, fue el primero que se planteó ¿qué somos? ¿De dónde venimos? Es decir, buscó una explicación. Y a base de esa hipótesis, ¿qué somos o de dónde venimos? Trató de ir dando en un proceso, en un método, en un camino investigativo, respuestas a esas hipótesis. Entonces dijo, somos seres humanos. Somos especie, ¿sí? Somos, ¿cuál es nuestro origen? El origen es de la materia, o de la naturaleza, decía Aristóteles, ¿no? Y decía, somos tierra, aire, agua y fuego. Eso somos como seres humanos inicialmente, ¿no? Entonces, claro, hasta que luego surgieron las investigaciones desarrolladas por otros caminos, por otros métodos, que determinaron que éramos unos sistemas con una estructura dinámica y adaptativa, ¿verdad? Pero estas respuestas llegaron una vez que nosotros desarrollamos un camino de investigación. Una vez que nosotros desarrollamos un camino de investigación. Entonces, la investigación nos condujo por varios caminos a través de la praxis a entender que somos los seres humanos un sistema genético, a entender por otro lado que somos un sistema cerebral, a entender por otro lado que somos un sistema, una sociedad cultural, y a entender por otro lado o por otro camino que formamos parte de un ecosistema. Sí, es decir, Jorge, el método no es otra cosa que el camino que nos conduce desde un punto de partida hasta hacia donde queremos llegar. Gracias. Armando, perdón la interrupción. Quería hacer una reflexión porque en este texto de Educar en la Era Planetaria se menciona que el método se lo ve como camino, pero también lo conceptualizan como un ensayo generativo o como estrategia para y del pensamiento. Y un poco complementa la idea, ¿no? que había expuesto, pero ¿cómo se lo ve como ensayo generativo? Generativo de ideas, ¿de qué? ¿De qué está hablando este autor? Bien, el asunto es que se le nombra a la obra de Edgar Morin como método, ¿no? Pero realmente el nombre es antimétodo, ¿sí? Antimétodo, el antimétodo de la complejidad. Ese es el verdadero nombre de la obra de Edgar Morin.
Entonces, como podemos ver, el antimétodo es lo que quiere buscar más bien darle una explicación desde otra óptica, desde otros puntos que nos sigan un camino rígido, como estamos acostumbrados a ver en la ciencia. Es decir, nos da la posibilidad a lo que estábamos explicando, ¿no es cierto? Abrir diferentes caminos para tener una visualización de un objetivo o de un fenómeno de investigación desde diferentes puntos, no estar sujetos a una norma preestablecida, que lo vamos a ver creo que más adelante en el método cartesiano, mi estimada Andrea. Sí, quería plantearles una consulta. Los participantes se preguntarán esta diferencia entre método y metodología, ya que en nuestro formato INRIT pues tenemos la metodología. Y ahí, ¿qué va primero? ¿Qué es? ¿Qué contiene a qué? No sé si Jorge nos puede explicar un poco esto. Bueno, sí, sí, Andrea, muchas gracias. Mira, el tema es algo apasionante, digamos así, ¿no? Solamente porque nosotros aquí podríamos introducir algunas ideas y creo que la primera idea para diferenciar método y metodología es precisamente plantear la relación entre objeto y sujeto de estudio, ¿sí? Mi objeto de estudio es la ecología. Mi objeto de estudio es la armonía. Mi objeto de estudio es la vacuna contra el coronavirus. Ahí tenemos nosotros un objeto de estudio, ¿sí? Seguramente todos andamos atrás de ir buscando algunas variables, algunas dimensiones que puedan hacernos entender desde dónde abordar esos objetos de estudio, que seguramente se van a convertir en tema, ¿no? Pero resulta que el objeto de estudio puede ser visualizado desde varias aristas. ¿Quién los visualiza? El sujeto, que es el investigador. Entonces debe haber una relación objeto de ese proceso. Una relación sujeto-objeto. En algún momento, nosotros, como sujeto, podemos convertirnos también en objeto de estudio. Y precisamente ahí viene el hecho de que, bajo una visión cartesiana, los objetos de estudio tienen que ser palpables, tienen que ser medibles, tienen que ser contrastables, ¿no es cierto? Es decir, damos toda una filosofía alrededor de esos términos, y que aparte de eso, nos permitimos generar un procedimiento, ¿sí? Tú le preguntabas, ¿y por qué un ensayo? Sí, porque deberíamos estar ensayando permanentemente un tema para seguirle sumando dimensiones. Por eso Morán le ponía como un ensayo también al método. Es decir, si yo voy atrás de demostrar el tema de la armonía, y digo que la armonía se consigue con la variable salud, ya, chévere, está bien, está muy bien, pero esa solamente es una de las dimensiones. Si yo quiero demostrar el tema bajo ese escenario, bueno, ahí está mi relación entre variables. Pero si yo a la armonía quiero alimentarle de otros elementos, decir, mira, lo que pasa es que la armonía tú puedes conseguirla con un reencuentro con la naturaleza, o la armonía tú puedes conseguirla desde un bienestar económico, o desde donde quiera. Empiezas tú, precisamente, a generar una serie de ideas, ¿no?, que irán guiando tu investigación. Y una vez que tú vas a guiar tu investigación, seguramente ya no estás en la fase de método, porque la fase de método es la fase de comprensión. En tanto que la fase de metodología es aquella fase en donde nosotros ya vamos trazando el camino y le imprimimos una lógica al método. ¿Cuál lógica? Nuestra lógica. Esa lógica individual de sujeto de investigación, ¿sí? De tal manera de que en ese momento nosotros vamos a dejar trazando ese camino. Pero qué importante, ¿no? Y aquí queriendo destacar el tema del método científico. Qué importante que al momento en el que tú trazas el camino, sobre todo el tema de artículos metodológicos, tú dejas precisamente ese camino para que otros lo estudien. Entonces, ahí el método, en cambio,
empieza nuevamente su recorrido. Porque tú metodológicamente trazaste un camino, yo asumo esas dimensiones que tú trazaste y me lo imagino de nuevo al problema de investigación. Y una vez que está imaginado nuevamente, yo parto de una nueva línea, ¿no? En la cual mi método seguramente ya tuvo una especie de estado del arte y empiezo nuevamente a generar nuevas visiones para precisamente abordar un problema de investigación, Andrea. No sé si por ahí queda claro el tema. Mucho, Jorge. Y otra cuestión es que, ¿y es posible que un método se pueda convertir en metodología? Desde estas varias aristas que tú mencionas que puede tornar el método, ¿no? Porque es trazar uno mismo y eso lo decide cada investigador. Y ese es el objetivo de hacer un artículo metodológico, ¿no? Como el objetivo es que nos sigan, no solo los estudiantes, sino otros colegas y que sigan este camino trazado. No sé si nos puedes aclarar cómo puede transformarse el método en una metodología. Sí, Andrea, no, y es muy interesante la pregunta que tú me haces, pero es que es lógico. El método va a transformarse en una metodología. Tiene que transformarse. Porque mira, en el momento en que tú ya escribiste un ensayo, cuando tú ya escribiste una revisión de literatura, cuando escribiste inclusive un estudio empírico, resulta que tú ya dejas trazada una huella y una vez que ya lo hiciste, eso ya quedó impreso, pues, ya se convirtió en el camino. Entonces, si tú quieres decir, oye, ¿y la metodología qué es? Es el camino que tú dejaste, ¿sí? Por eso es súper, pero súper importante que cuando nosotros escribamos un artículo, un paper, a ver, si es que es metodológico el paper, tú debes plantear un modelo de investigación. En ese modelo tú destacarás las dimensiones de estudio que vas a plantear. Aparte de que trazas el modelo, deberás generar instrumentos de investigación para que otros te sigan, porque dejaste ya el camino, ¿es verdad? Entonces, mira, ahí tú escribiste ya una metodología, que es lo interesante. Ahí ya escribiste metodología. ¿Por qué? Como la propia palabra lo dice, ¿no? Metodología, la lógica del método. O sea, cuando tú ya lo trazaste, ya tiene una lógica, ¿es verdad? Pero cuando tú nuevamente quieres, a partir de esto, comenzar a desarrollar nuevas investigaciones, esa lógica, ¿no? Seguramente se convierte solo en estado del arte, y perdón que diga, solo en estado del arte. Porque si nos quedáramos nosotros con los estados del arte ya escritos, ¿para qué necesitamos hacer desarrollo de ciencia? Ya no necesitamos. O sea, yo tengo que decir, no, ¿sabes qué? Vamos a plantear una nueva dimensión de estudio alrededor del mismo tema. Y este es el camino que yo quiero dejar trazado. Mira, ¿qué es lo que seguramente lo que nos sucede aquí en varios países de Latinoamérica? Es que la lógica del método para hacer que las sociedades se desarrollen, o capitalismo o socialismo, imagínate. O sea, tenemos solamente dos caminos trazados. Y de repente, cuando nosotros queremos tratar de identificar si es que las personas comprendemos realmente lo que es un capitalismo, capaz que nos quedamos ni a un 2%, pues, mi estimada Andrea. Porque yo les preguntaría a las personas que siguen el capitalismo, por ejemplo, o a los que seguimos porque estamos inmersos en el sistema, si alguien se ha puesto a reflexionar una simple relación entre capitalismo y religión, o entre capitalismo y ecología, o entre capitalismo y medicina. Oye, en el momento en que nosotros hagamos esas reflexiones y veamos que el capitalismo funciona alrededor de diferentes temas, yo puedo decir, yo soy capitalista y por lo tanto, ¿sabes qué? Me encantaría que mi país se enrumbe hacia el capitalismo. Y ojo, eso es función de nuestras instituciones de educación superior, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí recién, es decir, oigan, no pensemos que el capitalismo son los que están en la derecha, el socialismo son los que están en la izquierda y los del centro son los que ni de aquí ni de allá, pues. ¿Cuál es la filosofía que queremos imprimir? Y esa filosofía que queremos imprimir como derrotero, como estrategia, como camino, nosotros le estamos llamando método, mi estimada Andrea. No sé si por ahí estamos un poquito más claros. Andreita, si me permite un criterio, por favor, porque es interesante esto para que
que no cree confusión, sobre todo en las personas que van a comenzar el camino de la investigación, ¿no? El método, si podríamos decirle de una manera muy textual, muy sencilla, muy fácil, el método es el camino que nos permite a nosotros realizar de una manera fácil, ¿sí? Es el procedimiento que nos permite conducir a alcanzar una meta, ¿sí? Es ese camino el método, ¿no? La metodología podríamos nosotros considerar que es una herramienta de un análisis lógico, ¿sí? De un análisis lógico del método, ¿sí? Entonces la metodología vendría a ser un estudio analítico y crítico de los métodos de investigación que nosotros podemos encontrar o de los métodos de investigación que nosotros podemos crear, ¿sí? Y como decía Jorge, ¿no? La metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto del conocimiento, que eso es importante, el sujeto y el objeto del conocimiento, en donde en algún momento determinado, el sujeto puede convertirse tranquilamente en ese objeto del conocimiento, ¿no? De la investigación, que eso es lo que le hace importante, ¿no? Pues si no fuera así, prácticamente sería imposible contar con caminos que nos permitan llegar a entender lo que es la investigación. Y sí, yo también concuerdo con que en un momento determinado el método puede convertirse en una metodología, porque, insisto, no nos olvidemos que la metodología es el estudio crítico y analítico del método. Y si es que nosotros hablamos, del enlace entre el sujeto y objeto, y viceversa, esa dualidad, ¿sí? Esa dualidad correspondiente entre sujeto y objeto, pues el objeto también se puede transformar en sujeto y viceversa. Entonces, eso es también lo que le permite o nos permite considerar a quienes conocemos algo de investigación, de que el método puede convertirse en metodología. Una vez que nosotros determinamos cuál es el camino o el método que hemos elegido, pues una vez que hemos estudiado, este método se convierte o se puede convertir precisamente en el enlace como nuestra metodología para llevar a cabo el estudio. Una reflexión acerca de la importancia de hacer una revisión metodológica, ¿no? Cuando yo ya defino un tema, es básico para empezar a pensar en escribir un artículo metodológico, que es el objetivo del curso, pues hacer previamente, y eso es lo que va a tener una sección de nuestro curso, la revisión metodológica. Saber cómo se analiza esto. Tener muy claro la cuestión del marco teórico para poder plantear y ver la alternativa para crear ahí sí una metodología específica que será como lo principal que plasmaremos en nuestro artículo. Pasemos al siguiente tema, que es el método cartesiano, y tal vez podrían ayudarnos con alguna experiencia o algún tema para ejemplificar un poco, que básicamente todos los investigadores hacemos investigaciones descriptivas que caemos en lo cartesiano, ¿no? Y después pues veremos cómo se da esta transformación para lograr un pensamiento complejo e interdisciplinar y llegar a la transdisciplina que también mencionaremos posteriormente. No sé si Jorge o Armando nos pueden complementar esto. Gracias, Andrea. Mira, sí, es muy importante que nosotros pongamos una diferenciación entre método científico y método complejo, y para ver si les ponemos las cosas en orden, ¿no? Miren que cuando nosotros le damos un calificativo propio de método científico a las ideas cartesianas, ¿no es cierto? Lo que nos referimos es al hecho de que en algún momento, René Descartes precisamente, empezó toda una revolución occidental en cuanto a pensamiento, cuando a partir de los postulados que él mencionaba, precisamente nos direccionaba hacia el estudio de la ciencia, ¿sí? Y por ahí comienza precisamente este pensamiento occidental. En este estudio,
o en este manifiesto, si podríamos llamarle con su nombre propio, Descartes a nosotros nos decía que en primera instancia, y así textualmente, no debíamos admitir nunca como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia qué es lo que era. ¿Sí? Entonces aquí, René Descartes lo que nos está tratando de decir, lo que nos estuvo tratando de decir, es que precisamente nosotros deberíamos empezar a manejar procedimientos experimentales para que demostremos todo lo que nosotros nos planteemos. Y que si no hay demostración, seguramente esas elucubraciones que nosotros podíamos manejar no se podían convertir en verdad. Miren, que es uno de los temas que uno tiene que comenzar a entender, porque la verdad, desde la perspectiva de Descartes, debía reducirse ¿a qué? A temas de ciencia. O sea, no se admitía absolutamente nada más. Debíamos nosotros demostrar qué para decir que estamos realizando procedimientos científicos. El segundo tema era, una vez que ustedes entiendan cuál es su verdad o cuál es el planteamiento de la verdad que van a realizar, sería súper importante que ustedes dividan cada una de las dificultades que tienen, ¿no es cierto?, en examinar tantas partes como fuera posible. Eso nos decía a nosotros René Descartes. Y me suena mucho esta terminología que se está en este momento citando, al hecho de que sí, en el momento en que nosotros nos planteamos un tema de investigación, enseguidita alguien nos dice, oye, y plantea un problema. O sea, va de la mano, porque si no planteas el problema, tu tema no sirve. Y entonces aquí quisiera hacer mías las palabras de Arjona. ¿Y qué es el problema? Y él nos decía, el problema no es problema. El problema es que me gustas, decía. O sea, algo así nos decía, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema entonces? Entonces, cuando nosotros, bajo la perspectiva de investigadores, le decimos a nuestro estudiante, plantea un problema, seguramente a la cabeza del estudiante le llega un serio dolor de cabeza, pues. Porque ¿cuál es el problema? Ese es el primer término que nosotros deberíamos visualizar. Cuando entendemos lo que nos trataba de decir Descartes, en el momento de que imprimía el término dificultades más tantas partes, quiere decir que cuando planteemos el problema, nosotros identifiquemos las variables con las cuales vamos a solucionar el problema. Ya, ahí está la relación. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables? Y claro, decía Descartes, una vez que identifiquen las mejores variables, habrá mejores soluciones. Ah, bueno, ya, hasta ahí van los dos elementos planteados por Descartes. El tercero era, y decía, conduzcan por orden mis pensamientos. O sea, él nos decía, debe haber algún determinado orden. Y de aquí seguramente nace la idea de aquello que nosotros estábamos discutiendo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sí? ¿Cuál es ese ensayo que nosotros queremos hacer? Pero póngale en un orden. Porque Andrea nos decía a nosotros al iniciar la reunión, es que lo que pasa es que estoy leyendo tal autor. Oye, y es súper desordenado. ¿Sí? Entonces, la respuesta al desorden es el orden. ¿No es verdad? Y precisamente el método cartesiano nos dice, ordenen sus variables, que es muy importante. Y luego, para terminar, él nos decía, oigan, y tendríamos nosotros que hacer unos recuentos tan completos y unas revisiones tan generales que pudiera estar seguro de no omitir nada. Es decir, nuevamente volvemos al tema de que deberíamos nosotros visualizar el contexto de las verdades. Y aquí solamente quisiera alargarme un poquito para denotar aquello que nosotros siempre hemos hecho en la academia. Y si mal no recuerdo, por favor hagan el diagrama de Ishikawa, en donde deberíamos nosotros encontrar las causas y los efectos. Es decir, deberíamos nosotros empezar a hacer una relación entre variables dependientes y variables independientes en una primera instancia, que después, cuando
le íbamos metiendo un poquito más de celeridad al análisis, decía, es que no solamente son las variables dependientes e independientes entre las causas y los efectos, también, por favor, ponle las covariables, o ponle también las variables mediadoras, es que debe haber variables moderadoras, es que debe haber variables de segmentación, decimos nosotros en marketing, por ejemplo. ¿Y sabes qué? Ponle también categorías de las variables. Hay una serie de terminologías que nos empuja a tratar de entender que dentro del método cartesiano, nosotros debemos empezar a identificar las variables de estudio. Segundo tema. Aparte de identificar variables de estudio, nosotros deberíamos contextualizar cómo vamos a medir esas variables, ¿sí? Y ponerles una escala de medición a las variables. Porque no todas las escalas tienen las mismas propiedades de las otras, y que es lógico. Y no todas las escalas también nos permiten realizar análisis matemáticos que sean más completos. Porque si yo, por ejemplo, utilizo una escala de tipo nominal, claro, yo sé que con esa escala nominal solamente puedo sacar porcentajes y modas, y listo. Y a lo mucho podría hacer una tabulación cruzada, se fue. O sea, es una escala de tipo nominal. Pero que si yo quiero ordenar los pensamientos, como lo decía Descartes, seguramente tengo que visualizar escalas ordinales, en donde estadísticas de base tendrían que ser aquellas relacionadas con las medianas. Y si yo quiero hacer un análisis un tanto más completo, tengo que irme a utilizar escalas de intervalos, en donde los números tengan esa propiedad, esa identidad propia, de cada número, en donde un 100 valga 100 y un 10 valga 10, y que no sea meramente identificativo como las escalas nominales. Entonces, de ahí se irá desprendiendo la posibilidad que nosotros tenemos desde el lado matemático de generar esas comprensiones y de empezar a utilizar modelos de análisis que normalmente son modelos estadístico-matemáticos, econométricos y ese tipo de modelos. ¿Alrededor de qué? Alrededor de manejar modelos lineales, modelos mixtos, hacer correlaciones, hacer regresiones, hacer análisis factorial, y hacemos ecuaciones estructurales. Y claro, el tema del cartesianismo viene de eso, de que hemos reducido las comprensiones de los problemas de investigación a manejar temas numéricos. Entonces, por aquí sería importante que empecemos a plantear precisamente algunas ideas alrededor de los temas. Acuérdense ustedes que nosotros en la primera sesión teníamos como ejemplo la idea de la globalización. Y si queremos plantear un tema cartesiano, ¿sí? Dejamos aquí en el tutorial, deberíamos decir, oigan, yo quiero hacer un análisis de los sistemas de comunicación y su influencia en la globalización. Ya. Voy a hacer un análisis de correlaciones, porque le puse influencia. Si de repente saco muchas variables, puedo hacer análisis factorial, sin problema. Sistemas de comunicación, pero los sistemas de comunicación son varios. Entonces ahí yo tengo las variables. Y si quiero abrir esas variables de categorías, las puedo abrir, sin ningún problema. La revolución industrial, que es el génesis de un comportamiento global. Entonces digo, sí, revolución industrial. ¿Y cuáles son las variables de revolución industrial? Si ya tenemos 4. Hay 4 revoluciones industriales. Entonces, alrededor de esas revoluciones industriales, saquemos temas de energía, de comunicación, de crecimiento, de desarrollo, de todos esos términos, y esas las ponemos como variables. Pero yo tengo que demostrar que esas variables influyen en un comportamiento global. Ahí está la relación de dependencia, ¿sí? Entonces, dejo planteado este primer contexto, Armando, para poder seguir con la conversación. Bien, sí. Con relación a la parte del pensamiento complejo, ya puso Jorge el ejemplo que nos pidió Andrea. Yo quisiera hacer más bien una referencia a lo que el año anterior una organización peruana ubicada en el Callao, se llama América Propone, hacía precisamente una investigación de la situación actual, sobre todo de la educación en el mundo, ¿no? Para hablar del método cartesiano. Entonces, se decía en América Propone que los métodos de investigación que se han desarrollado
por la humanidad en actualidad y que han sido apadrinados por los programas escolares y académicos de los países, ¿sí? Ha llevado, aunque no lo creamos, ha llevado a diversas crisis que enfrenta en la actualidad la humanidad. Las dimensiones financieras, ambientales, energéticas, alimentarias, la moral, la política, la convivencia mismo del ser humano, ¿no? En fin. Y daban la explicación de que esto obedece, sin estar en contra, por favor, porque la mayoría de estudios que nosotros realizamos en academia son cartesianos, son cartesianos. Y a la pregunta que nos hacía Andrea, y que yo decía de que es que no es método, sino más bien es el antimétodo, Morán se atreve, creo yo, no conozco, me disculpan, no conozco otro autor que se haya atrevido a hablar con tanta profundidad el planteamiento de un nuevo camino o de una nueva, de un nuevo método para la humanidad, no solamente para la academia. De paso, les recomiendo que algún momentito lean La Vía para el Desarrollo de la Humanidad, La Vía para el Desarrollo de la Humanidad de Edgar Morán, en el que ustedes van a ver que es un libro que se escribió hace 40 años, pero escribe precisamente las dimensiones que les acabé de mencionar, lo financiero, ambiental, energético, alimentario, etcétera. Y parece como que el señor era una especie de Nostradamus, ¿no? Es decir, parece que preveía, o parece que nos alertaba hace ya 40 años de situaciones que estamos atravesando en actualidad. La Vía para el Desarrollo del Futuro de la Humanidad se llama el libro, ¿no? Entonces, claro, desde un marco epistemológico del pensamiento cartesiano, nosotros podríamos decir que se separa fuertemente las ciencias naturales y las ciencias sociales. Recordemos que antes la filosofía era la madre de todas las ciencias, era el origen de todas las ciencias y no teníamos una diversificación de conocimiento, ¿no? No teníamos una diversificación de conocimiento. Por lo tanto, se desconoce, ¿sí? El pensamiento cartesiano o el modelo cartesiano desconoce, insisto, no es que estamos en contra, estamos dando una explicación. Por lo tanto, desconoce el modelo cartesiano de aquellas totalidades sistémicas, de las interrelaciones que pueden existir entre los temas, ¿no es cierto? Y de los fenómenos que pueden verse inmersos en un tema de investigación. Jorge ya acabó de plantear un ejemplo, para no salir para no salir del tema, no vamos a plantear otro ejemplo, ¿no? Pero ahí en los ejemplos que nos acaba de poner Jorge, precisamente nosotros podemos abordar diferentes tipos de estudios desde el cartesianismo, ¿no? Desde el mismo cartesianismo, ¿sí? ¿Ok? Y esto nos ha conducido, es fuerte, sí, es fuerte lo que voy a decir, pero sí, esto nos ha conducido a un mundo insostenible en donde ese reduccionismo nos hace visualizar ciertas cosas, pero deja muchas otras cosas por fuera. Si hablamos de la pobreza, ¿sí? Si hablamos de la pobreza, no como ejemplo, pero si hablamos de la pobreza, pues el cartesianismo, como decía Jorge, hablando del capitalismo, de pronto está conceptualizado hacia el individualismo y hacia la adquisición, ¿sí? Y hacia la adquisición de cosas materiales. Por lo tanto, se deja de lado, cuando estudiamos el capitalismo, se deja de lado la salud, la pobreza, la sociedad, las otras personas, la demografía, la psicografía y algunos otros factores, ¿no? Insisto, sin irnos en contra de la existencia del método cartesiano, porque es más, es el que predomina el mundo. Pero Morán se atreve a hacer una nueva propuesta. El método científico cartesiano, por lo tanto, de los 4 pasos que explicó Jorge, es una serie de etapas, por lo tanto, reduccionistas, que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde un punto de vista científico, a través de la validación de hipótesis, variables y todo lo demás, ¿no? Y tenemos que recurrir a instrumentos que también hablaba Jorge, ¿sí? Que también hablaba Jorge en los 4 pasos del método cartesiano,
En el discurso del método encontramos, de René Descartes, encontramos estos 4 pasos que hablaba Jorge, por favor, para quienes les interese. Entonces, lo que pretendemos a través del método científico es minimizar la influencia de la subjetividad, que eso está bien, ¿sí? Para darle una validez científica, ¿no? Y esto nos conduce a varias dimensiones que el método científico o el método cartesiano considera que deben existir. La primera, la observación, ¿sí? La primera, la observación, es decir, tratar de recolectar algunos tipos de datos que ya estén previamente o que ya existan previamente, ¿no es cierto?, con la finalidad de que nos conduzcan a una mayor certeza. La segunda, una proposición, plantearnos una proposición desde el pensamiento cartesiano, ya dijo Jorge, ¿no es cierto?, de la duda. Por lo tanto, tenemos que establecer una duda, no dar por cierto o no dar por válido todo aquello que vemos o que pensamos, ¿sí? Una proposición. Luego deberíamos hablar de que el método cartesiano tiene que tener también una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis a comprobarla, cuya solución o cuya posible respuesta, ¿sí? Y precisamente nos dará la validez esta científica desde el pensamiento cartesiano. Luego la verificación y la experimentación, que también era parte de unos 4 pasos que hablaba Jorge, ¿no es cierto? Caramba, ¿cómo verifico? ¿Y cómo lo llevo? Por eso hablaba causa-efecto. Sí, por eso hablaba causa-efecto. El modelo de Ishikawa, el modelo del Kaizen, el modelo de árbol, de planteamiento del árbol, del problema y todo lo demás, nos lleva a esto, ¿no? A plantear causas y efectos, pero esas causas que son originadas, que dan como resultado un efecto, deben ser verificadas a través de ¿qué? De algún tipo de experimentación normalmente asociada hacia modelos numéricos. Uno llamaría solamente estadísticos y matemáticos, que medias, varianzas, modas, medianas, etcétera, sino hacia números, nada más, ¿no? Y luego una demostración y refutación de la hipótesis, ¿sí? Y eso nos llevará a unas conclusiones. ¿Qué quiero decir con esto, estimados cursantes? Que el método cartesiano se enfoca en ese camino que hablábamos hace un momento de método trazado, y que eso le debe llevar a usted hacia la parte de la validación de algo que se propone, ¿no? Y yo pienso que un poquito más adelante, ya la próxima pregunta de Andrea va a estar enfocada, entonces, si eso es el método cartesiano, ¿qué propone el método complejo o qué propone el método moriniano? Que no quisiera mezclar para hablar de pluri, inter y transdisciplina, que creo que lo vamos a abordar a continuación. Sigamos, Andrea. Simplemente quería yo poner en consideración, ¿no? Que las universidades, las instituciones educativas, como ustedes lo mencionaban, se enfoca en un método, ¿no? En un método de investigación. Y este es el método de investigación cartesiano. Pero nuestra realidad es compleja. Vivimos en un mundo con desafíos sin precedentes, de un mundo problematizado. Entonces, yo creo que ahí radica la importancia de darle un enfoque complejo a nuestras investigaciones. Y hay una palabra muy importante en la complejidad, que es la transdisciplina, que seguramente ustedes ya nos van a poder ampliar un poco más, ¿no? Entonces, por favor, damos inicio a lo que es el método complejo. Perdón un momentito, Marlene, perdón que corte, que sea malcriado, discúlpeme, pero es importante lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Y por eso precisamente, porque los problemas, sobre todo sociales, los problemas sobre todo de las ciencias sociales, son abordados desde el método cartesiano. Por eso tenemos problemas en humanidad, pues no se soluciona, por ejemplo, el hambre del mundo no se soluciona con bonos de desarrollo, pues. No se soluciona con subsidios estatales, no se soluciona esperanzados en que la educación sea gratuita. No se solucionan los problemas de esa naturaleza. Los problemas, si abordáramos no desde el cartesianismo, sino desde la complejidad, tendrían otro tipo, no sé de soluciones, pero sí tendríamos otro tipo de visualizaciones, que es muy distinto. Por eso me permití interrumpir, porque cuando aprendamos a visualizar
los problemas, insisto, sobre todo de las ciencias sociales en el mundo, tengan ustedes la plena seguridad que tendremos un mundo mejor. Es decir, cuando dejemos de lado un poquito el cartesianismo para analizar los temas sociales o de complejidad social, ahí entenderemos. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de delincuencia? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de deserción escolar? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de la prostitución en la sociedad? ¿No es cierto? No con números, no con encuestas, sino con pensamientos o con investigaciones complejas que lleguen precisamente al centro del asunto, ¿sí? Al centro del asunto. Gracias, Marlene. Y ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante llevar los estudios de lo disciplinar a lo interdisciplinar y luego, pues, entender el concepto de la transdisciplinariedad, ¿no? Que es hasta difícil de pronunciar y esto es complejo de explicar. Entonces, no sé si Jorge puede abordarlo y en verdad es importante destacar estas diferencias porque a eso va esta ruptura de la forma de hacer investigación en las instituciones, como lo mencionó Marlene, que me parece una acotación súper importante y como investigadores creo que tenemos que arriesgarnos a dar ese giro. Cuéntenos desde su experiencia, Jorge, Armando. Sí, muchas gracias, Andrea. Mira, yo quisiera abordar este tema en primera instancia bajo esa visualización muy moriniana, ¿no? En donde podríamos nosotros empezar a plantearnos una pregunta en cuanto a un cambio de cosmogonía o de enfoque, como nosotros quisiéramos verle. Y decir, por ejemplo, ¿y si el objeto de investigación se convierte en un sistema de investigación? Deberíamos comenzar por ahí, ¿ya? Es decir, pasar del lado de los objetos al lado de los sistemas. Eso es lo primero que deberíamos nosotros entender cuando queremos comenzar a desarrollar el pensamiento complejo. Y luego, decir que cómo nosotros podríamos reprogramar esos occidentes lineales, y perdón por la analogía, ¿no es cierto? Pero sí quisiera llamarle occidentes lineales, porque a veces a nosotros nos están vendiendo la idea del desarrollo, y cuando se inventó la palabra del desarrollo, también se inventó la palabra de subdesarrollo al lado, y nos llaman países subdesarrollados. Cuando yo quisiera preguntarme, o quisiera hacer una reflexión, y decir, oigan, la idea del desarrollo no es muy nueva. O sea, la idea de desarrollo no parte después de la Segunda Guerra Mundial y con ese gran apoyo que dio los Estados Unidos a los países europeos, cuando precisamente estos países se vieron envueltos en esa debacle. No nace la idea de desarrollo por ahí cuando formamos nosotros las Naciones Unidas como un organismo supranacional salvador de algo. Ahí nace la idea de desarrollo. Y de repente a todos los que no seguíamos el desarrollo, nos llamaron subdesarrollados. Oye, ¿qué pasaría? ¿Cuántos años pasarían después de esa época? ¿50, 60 años? Oigan, pero es que el trazo de la humanidad no tiene pues 50 o 60 años. Hasta lo que yo recuerdo, cuando nosotros hacemos un análisis de dónde seguramente nacía la vida del ser humano como Homo sapiens, aproximadamente tiene 130.000 años, ¿no es cierto?, a partir de la famosa falla del Rift. Y entonces, ¿qué son 50 o 60 años alrededor de 130.000 años? Pues podrán decir hoy por hoy que seguramente lo que pasa es que nos estamos achicando en cuanto a términos generacionales, pero, oigan, somos el resultado de un proceso de evolución. Y claro, cuando queremos decir nosotros el tema de que debemos reprogramar nuestros occidentes lineales para incluir ciertos principios, esos principios que de repente se engloban en contextualizarlo bajo las ideas de sistemas, por ejemplo. Es decir, esas interacciones que debemos tener todos los seres humanos. Y después de todo, el resultado de la individualidad humana, que aparentemente es individualidad y es objeto de estudio,
En el interior nuestro tenemos sistemas de sistemas de sistemas. Es decir, nuestra individualidad resulta del sistema nervioso, resulta del sistema endocrino, resulta de que tenemos piel, resulta de que tenemos músculos, resulta de que tenemos células y que de las células se originaron los tejidos y de los tejidos los órganos. Y formamos un sistema. Miren que solamente pensando en la individualidad de uno, ya debemos aceptar que nosotros somos el resultado de un sistema, ¿ya? Y que seguramente cuando ustedes vean la obra moliniana, nos dice a nosotros que también debemos aceptar el principio hologramático. ¿Qué significa eso? Significa que a manera de un gran holograma, nuestras sociedades humanas están compuestas por individuos. Entonces, la sociedad imprime pensamiento en el individuo y el individuo que es parte de esa sociedad también engendra pensamiento. ¿Para qué? Para que la sociedad se conforme. Eso es un pensamiento hologramático, ¿no? Y que seguramente cuando nos vamos al tema de la retroactividad, en cambio dejamos la relación de dependencia entre las variables. Es que esta era mi causa y este era mi efecto. No, aguántate. Démosles la vuelta. Ahora esta variable es la causa y este es el efecto. A ver, si yo estoy pensando en el tema de servicio al cliente, y yo digo, ejemplo, las ventas dependen del servicio al cliente. Ah, bueno, eso es una relación posible. Démosle la vuelta. El servicio al cliente depende de las ventas, que también podría ser, ¿sí? Eso significa que nosotros pensamos bajo un principio de retroactividad, es decir, que reformulamos el problema a la inversa, ¿ya? O que nos vamos a la idea de ser recursivos o a la idea de manejar autonomías y diálogos, ¿no es cierto? Es decir, en lugar de que yo trace mi verdad, ¿por qué no dialogamos, comprendemos, hacemos que los temas no sean antagónicos, sino que hacemos que los temas sean complementarios? Ese es el tema de la dialogía. Complementemos. Significaría que, de repente, ¿no? La globalización está bien, pero la desglobalización también. Significaría que la sostenibilidad está bien, ¿no es cierto? Pero también nosotros deberíamos pensar en que esa explotación tendrá ciertos tintes interesantes dentro de un concepto capitalista, pero ojo, también manejen la idea de sostenibilidad, complementemos, ¿sí? Entonces miren que en el momento en que nosotros entramos a pensar en un pensamiento complejo, seguramente ya existe una reintroducción de aquel ser que aparentemente era un sujeto de estudio en el pensamiento cartesiano y se convierte en un sujeto cognoscente. ¿Qué significa un sujeto cognoscente? Que tiene una apertura hacia el hecho de que yo no sigo solamente una determinada profesión, sino que me interesa, como en esa época griega antigua, me interesa conocer de diferentes temas para nutrirme como ser humano. Por favor, para nutrirme como ser humano. De ahí que las profesiones, la idea que le imprimen al profesional es una idea de rentabilidad. O sea, te haces médico, vas a tener dinero. Te haces economista, vas a tener dinero. Te haces ingeniero comercial, vas a tener dinero. Y todos vamos atrás de ese tema. Y resulta que no dialogamos entre disciplinas, que es uno de los principales enfoques hacia el cual nos lleva el pensamiento complejo. Dialoguemos entre disciplinas, que es el tema precisamente interdisciplinar. Ese diálogo entre disciplinas es muy enriquecedor. Ese diálogo entre disciplinas nos enseña a que el marketing tiene que relacionarse con la historia y tiene que relacionarse con la antropología para tener concepto. Por favor, para tener concepto, para tener narración. Es decir, si yo sé mucho de historia, o si yo sé mucho de sociología, seguramente voy a hacer un marketing espectacular, ¿ya? Porque estoy estudiando comportamientos sociales, o si me voy al lado psicológico, estoy estudiando comportamientos individuales,
Y una vez que yo plasme la campaña de marketing, mi campaña va a ser súper interesante. ¿Por qué? Porque seguramente viene de un contexto interdisciplinario. Me encantaba mucho, y aquí mil disculpas por el ejemplo, ¿no? Pero me encantaba mucho el tema del Infinity Wars, de los Avengers, del Endgame, cuando nos ponían a todos, sobre todo a los que tenemos niños pequeños, nos ponían en jaque cuando decían, ya va a salir la película, ya va a salir la película, y yo no sabía cuál era el interés de la película. Y resulta que las personas de Marvel enlazaron pero tan bien, tantas disciplinas, que lo que lograron fue un boom de taquilla. Entonces, miren, qué interesante verle al hecho de la supervivencia humana bajo el contexto de la cosmología, porque venían desde arriba. Pero también qué interesante ver la supervivencia humana desde el lado atómico, porque asomaba un alma, pues. Y también, ¿por qué no ver la supervivencia humana desde el reemplazo que íbamos a tener nosotros con el aparecimiento de esa era de la inteligencia artificial? Oigan, nos están llevando a realizar un ejercicio en donde podamos comenzar a pensar de que la interdisciplina podría nutrir mucho a nuestros sistemas de investigación. Y claro, aquí solamente para dejar ciertos contextos. En algún momento con Armando nosotros rescatábamos de esa extensa obra moriniana, rescatábamos algunos elementos que quisimos asumirlos como método, pero estamos en ese camino. Todavía no lo hemos logrado, a pesar de que hemos hecho unos dos ejercicios para ver si resulta. Pero los tomamos como método. Y dice, me parece que es en el método 1, Armando, sí, que para que nosotros podamos tener una especie de camino, ¿no es cierto?, para los estudios de método complejo, primero nosotros deberíamos identificar cuáles eran esos elementos de los sistemas, primero. Segundo, cuáles eran las condiciones de encuentro de esos elementos, en qué condición se encontraban. Tercero, identificar ciertos constreñimientos, los dice Morín, es decir, ciertas ideas que permitan estudiarlas mejor, ¿no es cierto? Plantear interrelaciones y plantear procesos de organización. Eso es lo que nos dice a nosotros Morán. E hicimos algún ejercicio, sobre todo en tema de relaciones internacionales, en donde poníamos a las relaciones internacionales como un sistema. Pero las relaciones internacionales tenían que tener elementos. Y poníamos individuo, especie, sociedad. Y poníamos Estado, seguridad, poder. Y poníamos capitalismo, centro, periferia, clases internacionales. No, vámonos por el Minca, por el Yachay y por la animalidad. O vámonos por los temas de interdependencia, desarrollo y así. O sea, sacábamos algunas dimensiones que lo lógico es pensar que se vuelvan en dimensiones muy, pero muy difíciles de abordarlas, porque devienen de todo un proceso histórico, y ahí está el gran tema de la historia. Y que seguramente a partir de eso nosotros podíamos tratar de visualizar ciertas condiciones de encuentro, ¿sí? Entonces, si yo ponía al capitalismo, al centro periferia y a las clases internacionales como elementos, ¿qué les parece si le pongo como condición de encuentro de estos elementos al conflicto, o a la responsabilidad social, o a lo que ustedes quieran ponerle? Pero claro, aquí el método complejo, entonces, lo que nos invita es precisamente a visualizar temas del todo y su relación entre sus diferentes elementos. Bueno, esto sería solamente una breve introducción de lo que podríamos nosotros hacer con temas de método complejo. Ojo, para definición de temas de investigación. Por aquí quisiera darle la palabra a Armando para que nos dé sus apreciaciones. Bien, gracias, Jorge.
quiero comenzar diciendo que, por favor, el método complejo no se contrapone al método cartesiano y viceversa, ¿no? Al contrario, sí, al contrario, lo incluye, sí, lo incluye. Como dijo Jorge en el principio hologramático de la complejidad, el uno está en las partes y las partes se alimentan, perdón, el uno está en el todo o las partes están en el todo y el todo es el resultado de las partes. Por lo tanto, para que no haya conflictos, ¿sí? Para que no haya conflictos, por ahí alguien vaya a decir que asomaron asomaron unos dos profesores que defienden el pensamiento complejo y que niegan, que niegan el cartesianismo. No es así. La simplicidad o el pensamiento cartesiano está inmerso en el pensamiento complejo de, no solamente de Edgar Morán, ¿no? Si estamos hablando de Ludwig Bertalanffy, estamos hablando de autores como Basarab Nicolescu, estamos hablando de autores como en la teoría del caos, diferentes autores, ¿no? Eso que vaya, eso por favor que vaya quedando claro, ¿sí? Mi aporte sería que la complejidad es inherente a lo que dije hace un momento cuando le interrumpí a Marlene, ¿sí? Es inherente a la trama de la vida, ¿sí? A la trama de la vida como un fenómeno que nos permite organizarnos, en todo sentido, ¿sí? En todo sentido, ¿no? Para Morán, la complejidad es un tejido complejo, ¿sí? Es un tejido complejo que está constituido por diferentes elementos heterogéneos, pero que están inseparablemente asociados. Miren, no son homogéneos, son heterogéneos, pero increíblemente están inseparablemente asociados. Lo que decía Jorge de la dialogia, por ejemplo, ¿no? Eso es dialogia, que los opuestos lleguen a acuerdos, eso es dialógico, que los opuestos lleguen a fusionarse de tal manera que el uno depende del otro y el otro depende del uno. Eso es complementario también, ¿no? Eso es correspondiente y es correlacional también si hablamos desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y al ser inseparablemente asociados, son irreductibles, pues, ¿no? Son irreductibles. Y presentan lo paradójico que ya decíamos, de lo uno en lo múltiple y de lo local a lo global. Estábamos hablando del ejemplo de la globalización hace un ratito, creo, si la memoria no me traiciona. Ahora ya no se habla de la globalización, sino se habla de la localización. Sí, es decir, cómo una localidad mira la globalización. Miren la importancia, ¿no? Ya no se habla de una globalización, pese a que hay gente que quiere hablar de la desglobalización. Yo no creo que hay espacio para hablar de una desglobalización, pero sí creo que hay espacio para hablar de una glocalización. Es decir, cómo la globalización puede ser adoptada por un país. Que Jorge también hablaba algo de desarrollo, ¿no? Es hora de ir pensando en nuevos métodos, en nuevos modelos, en nuevos esquemas, ¿sí? Que están asociados hacia la sociedad, hacia el estudio, hacia la educación, a lo que ustedes quieran, ¿no? Por lo tanto, la complejidad no es otra cosa que un conjunto de interacciones, ¿no es cierto? Interacciones como una telaraña, ¿sí? Que son retroactuantes unos a otros, pero que están dirigidos por unas incertidumbres, ¿sí? Que están dirigidos por unas incertidumbres. Y eso es lo que le hace importante a la parte de la complejidad. Sé que al momento algunos de ustedes no saben probablemente de lo que estamos hablando y ya revisarán la extensa obra de Morán, de a poquito, ¿no? Pero si me permiten, para hacerle un poco más entendible la complejidad, pensemos desde el pensamiento cartesiano y pensemos desde el pensamiento complejo, ¿no? El pensamiento cartesiano, la visión del mundo es fragmentada. En el pensamiento complejo o en la visión compleja tenemos una visión holistizada del mundo. En el pensamiento cartesiano pensamos en verdades. En el pensamiento complejo pensamos en incertidumbres. ¿Sí? Incertidumbres, ¿no es cierto? No quisiera topar el tema, pero debemos, sobre todo en academia, ¿no? El proceso electoral ha sido
el proceso electoral ha sido una lección de complejidad de la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Sin querer entrar en otras cosas. ¿Cómo explica usted desde el cartesianismo o desde la estadística lo que está sucediendo en el proceso electoral? Pero sin duda, si es que le abordamos al proceso electoral desde las incertidumbres, yo creo que tendríamos respuestas, ¿no? Y ahí le dejamos para que no haya, por favor, para que no hayan malos entendidos. Gracias, Miren, por Armando. ejemplo, ¿perdón? Gracias, Armando, o sea, sí, sin entrar en la cuestión polémica de la política. Sí. Sí, por favor. Quería aprovechar unos minutos en hacer un poco la síntesis de lo conversado. Hemos abordado el tema del método, ¿no? Y comenzamos todo este conversatorio con la reflexión de Machado. Cuando planteamos un problema de investigación, este constituye el inicio de un camino. Y luego, Jorge mencionaba que esto despierta la curiosidad intelectual del investigador para buscar y determinar qué procedimiento o para trazar ese camino. Y el tema del método ha sido un tema de mucha dificultad por definir, y en ese sentido, pues daba Armando el significado en latín, ¿no? Que es camino o vía. Y este método se podría definir en conclusión que es el camino que debe tomar para realizar una investigación. En ciencias hay algunas alternativas para desarrollar temas y sobre todo para estudiarlos. Y ahí viene el concepto de la metodología, ¿no? Que muchas de las veces se confundía. Hay que elaborar un estilo o un método de investigación propio, y a eso es lo que llevamos con el objetivo de este curso: entender un poco estas dos formas de estudio, determinar nuestro propio método como investigadores y después desarrollar ya un artículo en el que se plasme todo este procedimiento, instrumentos que complementen esto. Entonces hay que diferenciar mucho estos dos conceptos de metodología y método, y entender también la diferencia entre objeto y sujeto y viceversa, como lo mencionó también Armando. El objeto de estudio puede ser visualizado desde varias aristas, y los investigadores también pueden convertirse en sujetos de estudio. El investigador debe imprimir una lógica del método cuando se traza el camino. Y qué importante es trazar esta huella, este camino, y dejar este camino para que otros lo sigan y lo estudien. Entonces, como yo había dicho desde el principio, este es el objetivo que queremos lograr con este conversatorio y con cada uno de los módulos del curso: lograr que este método sea un trazo para llegar a la meta del tema estudiado. Hay que diferenciar entre estos dos métodos, el método cartesiano y el método complejo. El método cartesiano es a lo que llamamos nosotros el método científico, ¿no? Y Jorge nos hacía hincapié en estos 4 puntos, ¿no? Que sobre todo el cartesiano acoge y encuentra una relación entre las variables. Primero, una identificación, una relación, que a veces es entre dependientes e independientes. Vienen conceptos y terminologías en el método cartesiano: la covariable, las variables moderadoras, lo cualitativo, lo cuantitativo, etcétera, que nos permiten mirar y relacionar estas variables para identificar una escala de medida. Y lo cartesiano va a lo numérico, llamémosle, no a lo estadístico, como mencionaba Armando, sino todo lo numérico, ¿no? Entonces, y ahí es cuando les animamos y les contamos esta forma de estudio compleja, ¿no? Que son, y tiene toda la razón Armando de decir que los problemas sociales deberían abordarse desde otras aristas. Y desde el método complejo, pues podríamos dar solución a estos mismos. Deberíamos tener siempre otras perspectivas, tratar de interrelacionar disciplinas y llegar a esta transdisciplinariedad, que es lo que realmente busca el método complejo. Con esta síntesis quería que, no sé si Jorge nos puedes ayudar con unos pocos ejemplos para dar fin a este conversatorio y que quede un poco plasmado el hecho de que al fin de este módulo lo que queremos llegar con los participantes es que tengamos temas claros desde la perspectiva que queramos estudiarlos, y después vendrá el desarrollo de la metodología de ese tema. Sí, Andrea, muchas gracias.
Mira, claro, uno de los objetivos de este módulo es precisamente trazar temas de estudio, ¿no? Y claro, no quisiera dejar inconcluso el hecho de que el pensamiento complejo, por favor, se alimenta de otras corrientes. Corrientes como la la pluri y la transdisciplina ya nos hablan de complejidad. Ya, eso es lo único que quisiera decir en este momento. Y claro, el tema entre disciplinas, el tema pluri entre métodos, ¿sí? El tema trans entre escenarios. Son diferentes contextos. Y esto quería simplemente aclararlo por el hecho de que tú nos estás pidiendo que planteemos algunos temas de investigación, ¿ya? Entiendo yo, por ejemplo, que ustedes manejan dentro de sus escuelas, por ejemplo, la línea de marketing. Manejan ustedes esa línea. Yo quisiera plantear un tema desde la idea del cartesianismo. El posicionamiento de las marcas de calzado en el Ecuador. ¿Verdad? O sea, ahí solamente vamos a hablar de posicionamiento de marcas. Y alrededor del posicionamiento, seguramente tú tendrás que identificar ciertas variables. Entonces tú dices, sí, bueno, para mí posicionamiento es top of mind, share of mind, es contenidos, listo, se fue. Y queda manejado el contexto de posicionamiento bajo esas alternativas, ¿ya? Entonces ahí tú tienes un pensamiento cartesiano. Pero si tú quieres hacer un ejercicio interdisciplinario, es decir, entre disciplinas, de repente tú coges y dices, mira, yo quiero hacer el estudio de las marcas, no solamente pensando en el posicionamiento, sino que cojo alguna variable de la psicología y me voy a la conducta. Y digo, el posicionamiento, ¿no? Y la conducta en la compra de calzado deportivo. Ah, ya. O sea, prácticamente cogí y acogí, perdón, ciertas variables que devienen de diferentes áreas de la ciencia. O sea, el estudio se va a convertir en algo, no digo más interesante, pero sí sería bueno imprimir temas de actitudes, de predisposiciones, de costumbres, ya no solo de posicionamiento, mira. Entonces ahí logras que el ejercicio sea interdisciplinar y que el estudio sea interdisciplinar. Si te quieres ir al otro lado y quieres tú decir, no, lo que pasa es que yo quiero desde el método, es decir, desde el método, cuando nosotros definimos el método desde la pluridisciplina, porque por ahí nos dicen que los métodos deberían acogerse a las disciplinas o los métodos deberían salir de las disciplinas, en ocasiones, yo podría coger y decir, sí, mira, yo quiero hacer un estudio del caos en la compra de artículos deportivos. Entonces, tú quieres demostrar que hay caos. Eso es un método de la termodinámica. Sí, mira, te vas para otro lado. Y en cambio, si quieres hacer un ejercicio transdisciplinar, ¿no? De repente, tú coges y dices, mira, sí, yo quiero hacer un estudio de los hábitos de compra de calzado deportivo en Ecuador y Estados Unidos. Ya se fue, eso es transdisciplinar porque tú manejas escenarios, mira, ¿sí? Entonces, bueno, esto solamente como una idea referencial de temas, mi estimada Andrea. Y al inicio del conversatorio, me parece, o previo al conversatorio, le pedíamos a Armando que nos ayude con sus reflexiones de temas desde la perspectiva de la armonía, porque al parecer ustedes también manejan algo otra línea, una línea del bienestar, algo así. Entonces sería bueno escucharle a Armando con respecto a sus reflexiones sobre temas, con respecto precisamente a este punto, mi estimado Armando. Gracias, sí, así muy brevemente, ¿no? Muchas gracias porque el tema es apasionante y nos podríamos hacer otro curso con relación a eso, mi estimada Andrea. Pero bueno, la ley ecuatoriana, ¿sí? La ley ecuatoriana, si no mal recuerdo, Andrea, la ley ecuatoriana la ley de educación superior, perdón,
permite hacer en actualidad a las universidades y a los institutos universitarios, como el caso de Cordillera, trabajos de investigación de grado de hasta 3 estudiantes, precisamente si es que demuestran la la pluri y la transdisciplina, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no se aplica? La pregunta es, ¿por qué no se ejecuta? Con los ejemplos que puso Jorge, ¿no es cierto? ¿Por qué no del ejemplo que pusimos de la conducta, que es parte de la psicología, del marketing? Y se me ocurre ahí también meterle un poco a la parte de una carrera de finanzas, ¿no? Ahí estaríamos cumpliendo lo que dice la ley, ¿sí? Ahí estaríamos cumpliendo lo que dice la ley. Y para quienes quieran inteligenciarse un poquito, por favor, hay el libro de la transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu, en el que van a encontrar muchas de estas cosas relacionadas. Con relación a la pregunta que me preguntó Jorge, en el mundo en actualidad existen 200 universidades que están dando cátedras relacionadas, cátedras transversales, ahí está lo transdisciplinario, cátedras transversales relacionadas a la felicidad. La Universidad Sergio Arboleda en Colombia, la Universidad Harvard en los Estados Unidos, hay un profesor de origen hindú, se llama Tal Ben-Shahar, es el que implementó hace unos 6 años esta situación, después de una investigación precisamente que hizo, ¿no? ¿Qué busca? ¿Sí? ¿Qué busca la gente? ¿Qué busca en la actualidad la humanidad? E increíblemente descubrió que los estudiantes de Harvard, ojo, estamos hablando de Harvard, lo que buscaban es encontrar ser felices, tener armonía, ¿sí? Tener armonía. Entonces, del ejemplo que nos pide Jorge, nosotros en la red cultural tenemos una línea, sí, tenemos una línea de investigación que habíamos hablado también de la cátedra de la ancestralidad que se está desarrollando para proponerle a la UNESCO. ¿Qué es armonía, no? Para algunos armonía será tener dinero, sí, eso te tiene en armonía. Para otros será sonreír, ¿eh? Para otros será alimentarse, para otros será respirar, para otros será mantener relaciones con las otras especies, la flora, la fauna. Depende de cómo queramos ver la armonía. Es tan compleja, ¿sí? Y tan complicada a la vez entender lo que es la armonía. Entonces, en los principios que nosotros mantenemos, ¿cómo hacer estudios? ¿Cómo hacer estudios de armonía, por ejemplo, desde el saber alimentarte? ¿Cómo hacer armonía desde principios como el saber beber o el saber tomar líquidos, me refiero, no al saber alcoholizarte, ¿no? ¿Cómo hacer estudios armónicos o de armonía o que denoten armonía desde el saber escuchar o desde el saber hablar o desde el saber descansar o desde el saber dormir? ¿Sí? O desde el saber dormir. Entonces, la armonía tiene diferentes aristas, también complejas, pero que pueden ser entendidos, ¿no es cierto? Que pueden ser entendidos. Yo vuelvo a repetir, ¿cómo estar en armonía a través de tu alimentación? En el pensamiento ancestral, ¿sí? En el pensamiento ancestral se decía que tienes que saber comer los alimentos de temporada, ¿sí? Los alimentos de temporada. ¿Cómo puedes reponer la energía a tu cuerpo? Está en la alimentación. Existen frutos, tubérculos, hortalizas que pueden ser, que te reponen esos famosos 2 litros de líquidos que te dicen los médicos, que es cierto, ¿no? Que no es mentira. Pero no solamente a través del agua se puede reponer líquidos, lo puede reponer a través de fruta, lo puede reponer a través de hortalizas, lo puede reponer a través de diferentes mecanismos y en los medios adecuados. Entonces la armonía, sí, debe llevarnos también a ser visualizada desde diferentes dimensiones interpluri o transdisciplinarias, mi estimada Andrea, porque dije que iba a ser un poquito corto. Marlene. Así es. Bueno, Nicolescu hoy en día nos propone, ¿no? Y nos dice que la perspectiva
Marlene. Está el micrófono apagado, Marlene. Sí, se muteó. Es redescubrir. ¿Puedes repetirla, por favor? Una velocidad como consecuencia de un acuerdo. Marlene, no se te escuchó lo último. Si puedes, por favor. Marlene, está el micrófono apagado. Bueno, si nos puedes ayudar, Andrea, haciendo el cierre Sí. ya del diálogo, Okay. por favor. ¿Ya? Les agradecemos mucho a todos los participantes en el conversatorio. Ha sido muy instructivo, muy explicativo. Hemos visto la diferencia entre estas dos metodologías, hemos comprendido lo que es el método y esperamos que con cada uno de los módulos vayamos aclarando estos temas. Muchas gracias, compañeros, por la participación y que tengan un excelente día. Buenas tardes. Gracias a ustedes.